Hola alumnos, en este video vamos a trabajar con una función lineal en contexto. Este es el ejemplo, la presión P en atmósferas a la que está sometida un buzo depende de la profundidad en metros a la que se encuentra el buzo, mediante la siguiente fórmula. P en D es igual a K por D más 1. En la superficie, la presión es aproximadamente de 1 atmósfera y a los 100 metros es de 10,94 atmósferas. Las preguntas son, ¿cuál es la variable independiente y dependiente? ¿Cuál es la función que brinda la presión en función de la profundidad del buzo? Hallar el dominio y la imagen de esta función, graficarla, y cuál es la presión del buzo a 50 metros del nivel del mar. Muy bien. Primero y principal, cuando tenemos un problema en contexto, es ubicarnos bien en cuáles son las variables. La variable independiente va a ser la profundidad en la que tiene el buzo, que en nuestro caso se denota con la letra D y se mide en metros. No confundamos cuál es la variable con su simbología y con su unidad de medida. Son tres cosas diferentes. En cuanto a la variable dependiente, va a ser la presión, que se denota con la letra P y se mide en atmósferas. Muy bien, nosotros nos falta saber cuál es esta constante K. Esta es una función lineal que tiene ordenada al origen 1 justamente en la superficie, o sea, al nivel del mar, cuando esa profundidad es 0, esa atmósfera vale 1. Tendríamos que, mediante el otro dato que tenemos, saber la pendiente de esta recta. Bueno, es muy simple. Si a una profundidad de 100 metros, reemplazando D por 100, obtenemos 10,94 atmósferas, de ahí podemos despejar K y, por lo tanto, la regla de asignación queda de esta manera. Entonces, la presión a la que está sometida el buzo, que depende de la profundidad, está dada por esta regla de asignación. ¿Cuál sería el dominio y la imagen en este contexto, sabiendo que a lo sumo el buzo desciende 100 metros? Ese es un dato importante para saber el dominio. Entonces, si la profundidad va a estar desde un nivel del mar 0, profundidad 0, hasta 100, esa imagen va a estar dada desde 1, que es la atmósfera, para la profundidad 0, hasta 10,94, que es la atmósfera, la profundidad, a 100 metros. Ahora la vamos a graficar para que lo vean bien gráficamente. Acá tenemos desde 1 y para 100, 10,94. La función dada con los tres elementos que tiene una función sería esta. Dominio, imagen, acá le puse punto y coma para no confundir con el 10,94, que es la imagen de 100, y la regla de asignación. Bueno, la última pregunta es ¿cuál es la presión a 50 metros? Solamente sería hallar la imagen de 50. Y luego recuerden que siempre tenemos que contestar en forma verbal. La presión del buzo a 50 metros de profundidad es 5,97 atmósferas, contestando también con las unidades de medida. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la función que acabamos de analizar es diferente de esta función, en donde tenemos la variable y, que trabajamos siempre, la variable x independiente, y en este caso trabajamos con toda la función lineal. Por lo tanto, el dominio es R y la imagen es R. Son dos cosas distintas. Una es trabajar en contexto con las variables simbolizadas de acuerdo a su contexto, con la unidad de medida, y otra es trabajar sin contexto con las variables x e y como lo hacemos siempre.